Todos tenemos experiencia con el movimiento y una intuición natural de lo que es el movimiento, pero en la ciencia necesitamos definir nuestras ideas y términos con precisión. Durante esta clase responderemos a la pregunta ¿cómo describimos el movimiento? Al igual que veremos lo que es la rapidez, la velocidad y la aceleración. También veremos la aceleración de la gravedad, el momento, responderemos por qué es diferente la masa del peso y también veremos lo que es la caída libre y la ingravidez. Empecemos por ¿cómo describimos el movimiento? Probablemente estás familiarizado con los términos utilizados para describir el movimiento en la ciencia, términos como velocidad, aceleración y momento. Sin embargo, sus definiciones científicas pueden diferir sutilmente de las que se usa en una conversación informal. Investiguemos los significados precisos de estos términos. Rapidez, velocidad y aceleración. Aquí tenemos términos muy similares pero muy distintos al mismo tiempo. Les explicaré paso a paso su significado. En muchos casos, las personas utilizan la velocidad y la rapidez como sinónimos para hacer referencia a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado para cubrirla. Sin embargo, la rapidez y la velocidad no son lo mismo. La rapidez es una magnitud escalar que representa a una distancia recorrida por un cuerpo en un tiempo determinado. La velocidad, en cambio, es una magnitud vectorial que representa el desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, veamos la siguiente tabla. Aquí tenemos lo que son las características, el cálculo, la media y la magnitud. Las características de la rapidez tenemos que involucra la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Es una magnitud escalar y es siempre positiva. Por otro lado, la velocidad implica el desplazamiento de un cuerpo hacia una dirección, es una magnitud vectorial y puede ser negativa o igual a cero. Tenemos que en la fórmula la rapidez es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. La velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. Y como dijimos anteriormente, la rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. Por otro lado tenemos la aceleración. Sin duda estás familiarizado con la aceleración, ya que se aplica al aumento de la velocidad. Dentro de la ciencia también decimos que estás acelerando cuando reduces la velocidad o giras. La desaceleración ocurre cuando la aceleración está a una dirección opuesta al movimiento. En este caso decimos que la aceleración es negativa, lo que hace que la velocidad disminuya. Girar cambia la velocidad porque cambia la dirección en la que te mueves, por lo que girar es una forma de aceleración incluso si tu velocidad permanece constante. A menudo puedes sentir los efectos de la aceleración. Por ejemplo, cuando aceleras en un auto, sientes que te empuja hacia atrás en tu asiento. A medida que disminuye la velocidad, sientes que te empuja hacia adelante. A medida que conduces por una curva, sientes que te empuja lejos de la dirección de giro. Por el contrario, no sientes tales efectos cuando te mueves a una velocidad constante. Bueno, en resumen tenemos que la rapidez es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. La velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. Y la aceleración es igual a la diferencia entre las velocidades final e inicial dividida entre el tiempo. Uno de los tipos más importantes de aceleración es la aceleración causada por la gravedad. En un experimento legendario en el que supuestamente dejó caer pesas desde la torre inclinada de Pisa, Galileo demostró que la gravedad acelera todos los objetos en la misma cantidad independientemente de su masa. Este hecho puede ser sorprendente ya que parece contradecir la experiencia cotidiana. Una pluma flota suavemente hacia el suelo mientras que una roca cae en picado. Sin embargo, la resistencia del aire causa esta diferencia en la aceleración. Si dejaras caer una pluma y una roca en la luna donde no hay aire, ambas caerían exactamente al mismo ritmo.
La aceleración de un objeto que cae se llama aceleración de la gravedad, abreviada g. En la Tierra, la aceleración de la gravedad hace que los objetos que caen caigan más rápido a 9.8 metros por segundo o aproximadamente 10 metros por segundo con cada segundo que pasa. Por ejemplo, supongamos que arrojamos una piedra desde un edificio alto. En el momento en que la sueltas, su velocidad es de 0 metros por segundo. Después de un segundo, la roca caerá a unos 10 metros por segundo. Después de 2 segundos, caerá a unos 20 metros por segundo. En ausencia de resistencia de aire, su velocidad continuará aumentando en aproximadamente 10 metros por segundo cada segundo hasta que toque el suelo. Por lo tanto, decimos que la aceleración de la gravedad es de aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración describen cómo se mueve un objeto individual, pero la mayoría de los fenómenos interesantes que vemos en el universo son el resultado de interacciones entre objetos. Necesitamos dos conceptos adicionales para describir estas interacciones. Primero, que el momento de un objeto es el producto de su masa y su velocidad, es decir, momento es igual a masa por velocidad. Y segundo, la única forma de cambiar el momento de un objeto es aplicarle una fuerza. Podemos entender estos conceptos al considerar los efectos de las colisiones. Imagina que detienes tu auto en un semáforo en rojo cuando un insecto que vuela a una velocidad de 30 km por hora sur se estrella contra tu parabrisas. ¿Qué pasaría con tu auto? No mucho, excepto que quizás quedaría un poco sucio tu parabrisas. Ahora, imagina que un camión de 2 toneladas pasa la luz roja y te golpea de frente con la misma velocidad que el insecto. Claramente el camión causaría mucho más daño. Podemos entender por qué al considerar el momento y la fuerza en cada colisión. Antes de las colisiones, la masa mucho mayor del camión significa que tiene mucho más momento que el insecto, a pesar de que tanto el camión como el insecto se mueven con la misma velocidad. Recordemos que el momento es igual a masa por la velocidad. Durante las colisiones, el insecto y el camión transfieren parte de su momento al automóvil. El insecto tiene muy poco momento para darle al automóvil, por lo que no ejerce mucha fuerza. Por el contrario, el camión imparte suficiente momento para causar un cambio dramático y repentino en el momento del automóvil, por lo que sentirías este cambio repentino en el momento como una fuerza y puede hacerte gran daño a ti y a tu automóvil. ¿Cómo es la masa diferente del peso? En la vida diaria, generalmente pensamos en la masa como algo que puedes medir con una báscula de baño, pero técnicamente la báscula mide tu peso y no tu masa. La distinción entre masa y peso rara vez importa cuando hablamos de los objetos en la Tierra, pero es muy importante en astronomía. Tu masa es la cantidad de materia en tu cuerpo. Tu peso o tu peso aparente es la fuerza que mide una báscula cuando se para uno sobre ella. Es decir, el peso depende tanto de tu masa como de las fuerzas, incluida la gravedad, que actúan sobre tu masa. Para comprender mejor la diferencia entre masa y peso, imagina que estás parado sobre una báscula en un elevador. Tu masa será la misma sin importar cómo se mueva el elevador, pero tu peso puede variar. Cuando el elevador está parado o se mueve a una velocidad constante, la báscula lee tu peso normal. Cuando el elevador acelera hacia arriba, el piso ejerce una fuerza mayor que cuando está en reposo. Te sientes más pesado y la báscula afirma que tu peso es mayor. Cuando el elevador acelera hacia abajo, el piso y la báscula ejercen una fuerza más débil sobre ti, por lo que la báscula registra menos peso. Ten en cuenta que la báscula muestra un peso diferente de tu peso normal solo cuando el elevador está acelerando, no cuando sube o baja a una velocidad constante. Por lo tanto, tu masa depende de tu cuerpo y es la misma en cualquier lugar, pero tu peso puede variar porque las fuerzas que actúan sobre ti pueden variar. Por ejemplo,
Tu masa sería la misma en la Luna y en la Tierra, pero pesarías menos en la Luna debido a que su gravedad es más débil. Ahora imagina que se rompe el cable del elevador. El elevador y tú están repentinamente en caída libre, cayendo sin ninguna resistencia que lo frene. El piso se cae a tu mismo ritmo, lo que te permite flotar libremente sobre él, y la báscula dice cero porque ya no te sostiene. En otras palabras, tu caída libre te ha dejado sin peso. Muchas personas creen que en el espacio no hay gravedad, y prueba de ello es ver a los astronautas flotando, ¿no? Sin embargo, esto no es cierto. Si bien ellos están más lejos de la Tierra que nosotros, tampoco están tan lejos para no sentir la gravedad. Un ejemplo clave es la Luna orbitando la Tierra, o la Tierra sintiendo los efectos de la gravedad del Sol. Los astronautas, lo que sucede es que están constantemente cayendo hacia la Tierra, por lo que parece que están flotando libremente. Al estar en el espacio y evitar caer de vuelta a la Tierra, la estación espacial donde se encuentran está en constante velocidad de escape a una distancia casi permanente de la superficie. Al estar a una velocidad de escape, dependiendo de la altura a la que se encuentran, generan lo que se llama fuerza centrífuga. Al igual que una pelota con una cuerda cuando la das vuelta sobre tu cabeza, los astronautas generan una fuerza de propulsión, la cual los mantiene girando y escapando de la fuerza de gravedad. Espero hayas aprendido un poquito sobre la esencia de la física, que es muy importante para poder seguir con el curso de astronomía. Yo sé que puede sonar un poquito aburrido hablar de física clásica, pero es necesario. Así que nos vemos en la próxima clase. Dale like si te gustó, suscríbete y nos vemos muy pronto. Hasta la vista.